Yo oraba al Señor esta mañana y ¿sabe cuál era la petición de mi corazón? Es de que Dios nos visitara en esta casa. Yo comencé a orar en la mañana, le decía, Señor, solo una cosa deseo en este día, es de que tú nos puedas visitar. Y sabe que el Espíritu de Dios me trajo a mi corazón algo y me dijo, yo no los puedo visitar si no hay un corazón contrito y humillado. Pero yo estoy con ustedes, yo estoy en ustedes. Es decir que a veces nosotros pedimos que el Espíritu nos visite, pero tú tienes al Espíritu de Dios en tu ser. Dice la palabra del Señor que nosotros somos templos de Él. Somos templos, somos morada del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos decir? Es que el Espíritu de Dios se manifieste en medio nuestro. Una manifestación de su Espíritu Santo, hermano. Porque cuando el Espíritu de Dios llega y visita, todo cambia. Y algo bajó a mi corazón y se lo quiero compartir hoy. Mientras yo oraba en la mañana, bajó algo a mi corazón y me decía, para muchos en este día va a ser un antes y un después. Para muchos va a ser un antes y un después. Pero es que tiene que ver de tu corazón. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero es cuestión de tu corazón y mi corazón. Que se marque un día, en este domingo, que se marque un antes y un después en tu vida, hermano. Porque llegamos a la casa del Señor y llegamos desanimados y lo que usted quiera, hermano, emproblemados y a veces agarrándonos del chongo entre las parejas, hermano. Pero de pronto uno abre el corazón a Dios y dice, quiero ser sincero contigo y quiero reconocer que te necesito en mi corazón. Porque como ser humano fallo y como ser humano, como dicen los mexicanos, la riego, dicen, ¿no? Me vuelvo jardinero y la riego y la riego. Pero el Espíritu de Dios está presto, hermano. El Espíritu de Dios está dispuesto a poder hacer un cambio en tu vida. Pero es que mire, Dios es tan hermoso que Dios es tan caballeroso. El Espíritu de Dios es tan caballeroso que el Espíritu de Dios no te obliga, hermano. No obliga, sino espera a que nosotros seamos los que abramos nuestro corazón para poder decir al Señor, estoy dispuesto, estoy aquí, he venido aquí porque reconozco que necesito de ti, que reconozco y que sí he fallado, pero reconozco de ti y reconozco que te necesito hoy más que nunca. Y el Espíritu de Dios comienza a orar. El reconocer que necesitamos de Dios, el reconocer que Él es el timón de nuestra barca. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, iglesia, el Espíritu de Dios comienza a hacer algo extraordinario en nuestra vida y en la casa, hermano, en la casa. Por eso es de que a veces nosotros estamos al lado de muchos, quizás pueden estar muchos al lado tuyo, pero de pronto es que el Espíritu de Dios obra y trabaja en tu ser porque hay un corazón dispuesto. Hay un corazón que está abierto para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Mire, a veces usted escucha un canto sencillo, pero no es quizás tanto la letra, sino porque hay un corazón contrito y humillado. Y lo dice la palabra. Dice que cuando uno viene al Señor contrito y humillado, Él no lo echa fuera, dice. Pero el corazón altivo lo mira de lejos. ¿Se imagina usted que Dios lo despreciara a uno, hermano? Pero nuestro Padre es tan hermoso y bondadoso y amoroso y precioso y lo que usted quiera ponerle, porque su amor es infinito. ¿Sabe? Yo le digo al Señor, gracias porque tú no eres como yo. Como yo, no como usted. Usted es buena persona, hermano. Usted se le ve las alas y la orquídea aquí arriba, hermano. Pero si Dios fuera como nosotros, imagínense, estaríamos apedreados muchos de nosotros. Yo quiero compartir hoy una palabra del Señor. Permíteme, me quito esto porque yo ya entré en calor, hermano. No sé usted, pero yo ya entré en calor, hermano. Yo quiero hablarte hoy algo que Dios puso en mi corazón en estos días pasados.
Cuando Dios pone algo en el corazón y comienza a inquietar y Dios comienza a hablar al corazón, ¿sabe qué es quebrantar? Que el Espíritu lo quebrante a uno y a uno primero Dios le habla y Dios le dice esto y aquello y comienza Dios a tratar con uno. Y yo quiero hablarte hoy, escucha bien, de esta palabra que es el Dios que restaura. Tenemos un Dios que restaura, ¿sí o no? Tenemos un Dios excelente y tenemos un Dios que Él sabe hacer las cosas mejor que nosotros. El Dios que restaura. Mire, y mientras yo meditaba en esta palabra, vinieron muchas cosas a mi corazón y a mi mente. Y yo meditaba en esta palabra y me gustó mucho esta palabra porque, como le decía al principio, iglesia, el único que puede restaurar y el único que puede hacer las cosas nuevas es Dios. Dios es el único que puede transformar nuestra vida, el único que puede cambiar nuestro caminar, nuestro destino, hermano. Nosotros, muchos de nosotros vemos un destino de muerte, de perdición, pero bendito sea Dios que se nos puso en medio en el camino, hermano. Bendito sea el día en que alguien nos predicó la palabra y que alguien nos dijo que Cristo nos amaba. Y ese día fue el día que cambió nuestro rumbo, nuestra dirección. Y nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Por eso, hermano, uno no se cansa de bendecir el nombre del Señor. Pero escuche bien esta historia. Yo quiero compartir esto con ustedes. Usted sabe, me conoce que yo quiero ser breve, porque quiero que el Espíritu de Dios haga lo que tenga que hacer en esta hora y medio nuestro, hermano. Quizás para usted no va a ser la palabra, pero para alguien, ¿a qué va a ser esta palabra? Que Dios comience a trabajar y que usted diga, fue bueno haber estado en la casa del Señor. Que usted diga, salga de aquí y que diga como le dije al principio, esto marcó un antes y un después para mi vida. Quiero compartir con ustedes esta palabra. Lucas capítulo 5. Habla de alguien, de una persona que usted conoce la historia al derecho y al revés. Pero yo quiero tomar este personaje y esta vida porque quiero compartir lo que el día anterior Dios había ministrado a mi corazón. Porque muchas de las veces nosotros como creyentes llegamos a un momento en que nos baja aquella disminución de fuerza para seguir caminando con Dios. Es decir, que nos llega el desánimo a nuestro corazón. ¿A cuánto les ha llegado el desánimo al corazón, hermano? El hecho que sea pastor, el hecho que sea ministro, el hecho no nos aparta de que nosotros nos llegue el desánimo, hermano. Y escuche bien, una oveja puede decir, pastor, yo hasta aquí llegué. Una oveja puede decir, pastor, yo no voy a servir, yo me voy a sentar. Pastor, yo me voy a ir a otra iglesia, me voy a cambiar. Pastor, me voy a ir a otra ciudad. Pero un pastor no puede decir, hermano, yo me voy a sentar. Hermano, yo voy a dejar de servir. Porque entonces la iglesia va a decir, entonces, ¿qué clase de pastor tengo yo? ¿O qué clase de pastora tengo yo? Entonces, en el momento que a nosotros nos llega la soledad o nos llega el desánimo, hermano, es un momento crítico en la vida de todo creyente. Hermoso sería que estemos siempre acá arriba, pero hay un momento en que uno llega aquí abajo. Y no es porque Dios nos abandone, sino porque hay un propósito, porque a veces Dios deja que sucedan las cosas en nuestra vida. Juan el Bautista, hermano, cuando usted lee la vida de Juan el Bautista, es tremendo, hermano. Y Jesús lo describe que no había habido otro profeta como Juan el Bautista, aquel hombre que abrió el camino para que viniera el Mesías, el hombre testigo. Escuche bien, no había otro más con Jesús ahí que Juan el Bautista, cuando la voz se escuchó y dijo, este es mi hijo amado, este es el escogido. Y dice la palabra que el Espíritu descendió en forma de... A ver, no. Vamos, esto es como una escuela para los niños. Escuelita dominical, ¿verdad? Que el Espíritu bajó en forma de... Así mero. ¿Quién estaba ahí?
¿Quién estaba con Jesús? Juan el Bautista. ¿Escuchó Juan el Bautista lo que dijo el Padre? ¿Miró Juan el Bautista lo que descendió sobre la cabeza de Jesús? Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, le dice a tus discípulos: vayan y pregúntenle si Él es el Mesías. Pregúntenle si Él es el que tenemos que esperar, o tenemos que esperar a alguien más. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. ¿Y qué entró al corazón de Juan? Duda. Y la duda lo hizo hablar esas palabras: vayan y pregúntenle. Y entonces los discípulos se rascaron la cabeza. Los discípulos de Juan dijeron: ¿qué onda, Juan? ¿Ah? Hubiera sido los discípulos gabachos de: what's going on? What's up? Digo, pastor, se le sale a uno de repente el inglés. Yeah, but they say, what's up, Juan? What's wrong with you? ¿Ah? Tú estuviste ahí. Tú escuchaste la voz. Tú viste la paloma descender. Tú abriste camino. Tú dijiste: hay alguien que viene detrás de mí, que no soy digno de. Sí sabe la palabra, hermano. Sí sabe. Sí sabe. Y de pronto Juan en la cárcel manda a preguntar si Él es el Mesías. Iglesia, hay momentos en nosotros preguntamos: ¿existes, Dios? ¿Estás conmigo? ¿Por qué me has dejado solo? Jesús estaba en la cruz. Jesús estaba en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Mesías, hermano, el Hijo de Dios, Él se sintió solo. La historia que quiero compartir hoy es esto. Y yo no quiero tocar tus sentimientos, iglesia. Solo quiero que el Espíritu de Dios ministre. Dice la Biblia que Jesús estaba predicando a la orilla del mar. Y estaba hablando una palabra poderosa, hermano, porque todo lo que Jesús hablaba es una palabra poderosa. Y los oídos de aquella gente estaban atentos, estaban escuchando en el libro de Lucas capítulo 5. Estaban escuchando la palabra del Señor y la gente estaba atenta a escuchar, porque nadie se había levantado. Había pasado tantos años en que nadie hablaba una palabra poderosa de la forma en que Jesús estaba hablando. Por eso el oído de la gente estaba atenta, estaba escuchando lo que ese hombre hablaba, porque no se había levantado profeta durante mucho tiempo. No se había levantado un hombre de Dios hablando esas palabras al pueblo de Israel. Y esas palabras que Jesús hablaba tocaba el corazón, impactaba el corazón de toda aquella gente. Pero dice la palabra del Señor en ese pasaje que había unos hombres que estaban en sus barcas. Y aquellos hombres habían pasado toda la noche, dice, queriendo pescar algo. Pero mientras Jesús hablaba, limpiaban sus redes, limpiaban su herramienta. Pero los oídos estaban atentos a lo que aquel hombre decía. La palabra estaba llegando al corazón de aquellos hombres que estaban limpiando las redes. Y dentro de esos hombres había un hombre llamado Pedro. Pedro estaba en aquel lugar y su oído estaba atento, pero estaba llegando la palabra a su corazón. Estaba siendo transformado por una palabra de Jesús. No había escuchado esas palabras. No sé de qué, la Biblia no lo describe de qué estaba hablando Jesús, pero yo creo que la palabra de Jesús estaba hablando acerca del amor, acerca de la restauración, acerca del perdón. No sé lo que estaba hablando, pero algo estaba hablando Jesús, de lo cual a Pedro le llamó la atención. Y mire lo que dice la Escritura. Dice: al subir una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua, y luego lo sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho toda la noche, dice, y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Después de haber escuchado esta palabra que estaba hablando, y me llama la atención porque Pedro no lo identifica como cualquier persona, sino le dice maestro. ¿Y a quiénes se les decía maestro, hermano? Aquellos que no solo por su vestimenta, sino por la forma en que hablaban.
maestro. Entonces, Pedro lo identifica como maestro. Desde ese momento, en ese encuentro en que tiene Pedro con Jesús, Jesús le dice, ya viste, en pocas palabras o con señales le dijo, te he enseñado quién soy yo. Y hoy yo te invito, y le tira una palabra y le dice, hoy no vas a ser pescador ya más de los peces, valga la redundancia, sino serás pescador de hombres. Y la palabra dice que Pedro lo siguió, y no solo él, sino los demás que estaban con él. Lo siguió. Entonces, la Biblia nos enseña que fue un caminar de Pedro con los discípulos con Jesús. Escuche bien, ¿cuánto tiempo anduvieron los discípulos con Jesús? ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años donde los discípulos caminaron con Jesús, y 3 años donde miraron los milagros de Jesús. 3 años donde vieron leprosos ser limpiados, muertos resucitados, mujer de flujo de sangre sanada. Vieron tantos prodigios y maravillas que Jesús hizo, y están con él y observan y son partícipes de las cosas que Jesús hace. Son 3 años, hermanos, son 3 años conviviendo con el Mesías. Y el Espíritu de Dios usa a Pedro, porque cuando Jesús se reúne con ellos y se aparte, le dice, muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Yo quiero escuchar de ustedes qué dice la gente. Pero primero le dice, la gente, no ustedes, sino la gente, la de afuera, la gente chismosa. ¿Qué dicen? ¿Qué dice que soy yo? Y unos comienzan, oh, tú eres Elías, y tú eres aquel. Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y yo me imagino a Jesús con una sonrisa y le dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Escuche bien, escuche bien. ¿Dónde lo va llevando Jesús a Pedro, hermano? Es que mire, cuando usted lee la escritura, la Biblia no habla mucho de Bartolomeo, de Lucas, sino que hay muchos pasajes de la Biblia que habla acerca de Pedro. Porque Pedro era una persona muy impulsiva. Pedro era bravo, hermano. Como muchos de, no, aquí no, de allá afuera. Pedro era de armas tomar. A Pedro usted no le podía decir nada, porque Pedro se encendía, se calentaba como estufa, dicen por ahí. Era bravo Pedro. Por eso cuando tiene ese encuentro Pedro con Jesús en la barca, le dice, después de la pesca milagrosa, le dice, apártate de mí, porque soy pecador. Pedro se conocía como era. Entonces, la Biblia nos enseña varios pasajes de Pedro. En la transfiguración, Pedro le dice, hagamos una enramada. Ahí estaba Juan también, y el otro discípulo, ninguno de ellos quedaron callados. Pero Pedro salió y dijo, hagamos 3 enramadas, una para Elías, una para ti y una para Moisés. ¿Ah? O sea, ¿lo haría en buena onda o no lo hizo en buena onda? Pero así era Pedro, impulsivo. Pedro era aventado, hermano. Como muchos de nosotros de la iglesia, pastor, ¿qué hacemos? Pastor, dígame, ¿qué pared tiro? ¿Dónde pintamos? ¿Dónde hacemos? ¿Ah? El pastor dice, no, píntate aquí, y quiere pintar y botar la pared. Y no, hermano, porque tranquilo, fíjate, hermano. Pastor, arrancamos la alfombra. No, esa no, porque está nueva, esa todavía no. Es aventado, hermano. ¿Ah? Pastor, vamos a ir a predicar. A le decía, pastor, yo me llevo Vivate por si en caso nos sale alguien. Pastor, yo tengo una pistola por ahí, si quieren la llevamos, por si nos salen ahí. Hay muchas veces así impulsivo, hermano. O sea, no es porque sea malo, sino porque es su forma de ser. Y Pedro así venía, en esa forma de ser. La Biblia no nos detalla cómo era su vida de Pedro antes, pero en la forma en que la Biblia nos enseña después, nos damos una idea de cómo era Pedro. Todos los discípulos eran diferentes, pero la Biblia a veces nos detalla esos pasajes de Pedro. Pasa el tiempo y los años y siguen conviviendo con Jesús. Y Jesús les enseña que tarde o temprano Él va a ser entregado. En nuestro caminar nosotros, iglesia, tenemos momentos maravillosos con Dios, donde Dios hace milagros,
donde Dios te usa para hablar, donde Dios te usa para predicar, donde Dios te usa para orar, donde Dios te usa para ministrar, donde Dios te usa para esto, para el canto, para servir, para aquello. Pero hay un momento donde vas a tener que pasar un desierto, y no es porque Dios te abandone, sino porque hay algo que Dios va a sacar de ti. ¿Sabes dónde se miran los mejores soldados? En los entrenamientos, hermano. En las batallas, hermano. Aquel que ha sido formado en el desierto, hermano. ¿Cuántos de aquí están en el ejército, hermano? No, ¿verdad? Ninguno está en el ejército. Bueno, dijo un hermano: no, hermano, yo estuve en la guerrilla. Dice: santo Dios. El entrenamiento del ejército es tremendo, hermano. El entrenamiento, lo que yo sé aquí dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, los soldados del Army tienen su forma de entrenar, los Navy también, pero uno de los que yo he escuchado que son más difíciles son los Marines, los marinos. Ellos son súper entrenados y ahí siguen rangos como los Rangers y todas esas cosas, ¿no? Pero es un entrenamiento bien difícil. Y hay momentos, iglesia, donde nosotros vamos a entrar en ese entrenamiento, porque las batallas que vienen adelante las vas a tener que pelear. Escucha bien, cuando Dios le habla a Josué, le dice: esfuérzate. ¿Por qué Dios le habló a Josué que se esforzara y fuera valiente? ¿Que no acaso Dios le dijo: así como estuve con Moisés, estaré contigo también? Cuando Dios viene y te dice de una palabra: como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Listo, hecho, vámonos. ¿Para dónde vamos? ¿Con quién vamos? Vámonos todos. Porque tienes esa palabra que como estuve con él, voy a estar contigo. En otra palabra, no te preocupes. Don't worry, everything's gonna be okay. No te preocupes. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Y aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Oye, cuando una palabra, hermano, ¿a dónde vamos? ¿Contra quiénes vamos? Pero Dios sabía que la batalla que venía delante de Josué no era fácil. Mas sin embargo, Dios le habla a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente. Dice en México: no te agüites. Sé fuerte y valiente. Porque lo que viene adelante va a ser una batalla, pero yo voy a estar contigo. Y a veces no vas a usar armas. Solamente con que alabes y adores mi nombre, yo haré cosas hermosas y maravillosas, y vas a ver mi poder manifestarse. Sí, ¿cómo, hermano? Sí. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Cómo? Con gritos. Hoy nosotros romamos los muros de Jericó alabando al Señor, honrando al Señor. Toda distracción de tu mente y tu corazón, toda aflicción se va cuando tú adoras al Señor, cuando tú alabas al Señor. Pedro camina con Jesús 3 años, pero llegó el momento en que Pedro se iba a enfrentar a algo que jamás imaginó él hacer. En un momento donde quizás él hubiera dicho: ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué no le tocó a Lucas? ¿Por qué no a Juan si es el amado? ¿Por qué no le tocó a aquel? ¿Por qué me tocó a mí? Yo se lo estoy poniendo de esta manera. Pero le tocó el momento en que a Pedro llegó su momento en que iba a ser probado. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas, Pedro? Él dice: Señor, yo te amo y voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Iré contigo aún hasta la... ¿Alguien de aquí ha dicho esas cosas? ¿Alguien de aquí ha dicho: Señor, yo te voy a seguir? Señor, yo te voy a servir. Aunque me falte, aunque no tenga, aunque no me cocine mi esposa, yo te voy a seguir. La hermana dice: aunque no me dé el gasto el marido, yo voy a seguirte, Señor. Me puede faltar todo, dice uno, pero que no me falte tu presencia. Y Dios lo cree, hermano.
Y Dios toma eso en su corazón y dice, wow, porque Dios crea lo que nosotros hablamos. Y dice, Señor, yo te voy a seguir. Y aunque no tenga, y aunque ande en bicicleta, en patín o caminando, te voy a amar, te voy a servir. Y ahí voy a estar cantando y siendo ujier y recogiendo la ofrenda y siendo maestro y siendo maestra. Y cuando viene la prueba, pastor, me quedé sin trabajo. Ya no quiero seguir, pastor. Yo ya no quiero seguir más. Me voy a sentar, pastor. Porque ha llegado el momento de ver quién eres y en quién has creído. Pero le llegó el momento en que tenemos que saber de qué estaba hecho Pedro. Había sido 3 años con el Mesías. Y en el libro de Mateo capítulo 26, 69 comienza esto. Todo había sido bien, milagros, prodigios, cosas hermosas, se la pasaron bien, comieron bien, todo estaba bien. Pero cuando sucede esto, que atrapan o agarran al Mesías, al maestro, y se encuentran en este momento donde el único que siguió a Mesías era Pedro. Pero Pedro, ¿por qué lo sigue a él? Todos lo abandonaron, pero Pedro sigue al maestro porque quería ver qué pasaba con él. ¿Qué le iba a hacer con él? Lo iba a dejar libre, lo agarraba y lo llevaba a algún lugar. Pero de pronto sucede lo que jamás él se imaginó, jamás pasó por su mente. Y aunque ya se lo habían dicho, dice la palabra, dice, mientras tanto, mientras estaba la bulla, hermano, de lo que estaba pasando con Jesús, Pedro, dice, estaba sentado afuera en el patio. ¿Dónde estaba? Estaba afuera, sentado, esperando lo que sucedía con Jesús, con su amigo, con el líder. Dice, y una sirvienta se acercó y le dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué me hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí, le dijo, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y nuevamente Pedro lo negó otra vez con escuche bien, con un juramento, hermano. Nosotros en Guatemala tenemos un modo de decir para jurar, ¿verdad? ¿Cómo decimos, hermano? Hermana Judy, ¿cómo decimos? Hasta hacemos la... Por Dios, dice uno, hermano. De verdad, así dice uno. Mire, para asegurar que a usted le crea, hermano, para sellarlo, hasta hace uno la cruz así con los dedos, hermano. Y uno dice, por Dios, le dice uno. Sí, así dice, mira, por esta, le dice así. Pedro juró, hizo juramento, dice, te lo juro, mira, por Dios que yo no lo conozco. De verita, sí, de verdad, a lo macho, yo no lo conozco. Dice la Biblia que hizo juramento. Juró que él no conocía a Jesús. Poco más tarde, dice, algunos de los que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento que eres Galileo. Y Pedro juró otra vez que me caiga una maldición, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre inmediato. Y dice la palabra que el gallo cantó. Y entonces a Pedro ya se lo habían dicho antes. Pedro, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Pero Pedro se le fue la onda, hermano. Se le fue el rollo. Y cuando Pedro hace la última negación, dice la palabra que el gallo cantó. Ahora, ¿cómo pudo haberse sentido Pedro en ese momento, iglesia? Y yo lo pongo hoy a estos días en la iglesia, hermano. ¿Cuántos de nosotros a veces le hemos fallado a Dios?
o le estamos fallando a Dios. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Sí, yo no sé en qué le estás fallando al Señor. El Señor te ha llamado a servir y no quieres servir. Dios te ha llamado a hacer un cambio en tu vida, pero no quieres hacer el cambio en tu vida. Dios te ha llamado a que le creas a Él, pero no quieres creerle a Él. Pero hay situaciones en nuestro ser, en nuestra vida, que han venido a pegarnos fuerte y el ánimo tuyo ha caído. Ha llegado el desánimo a tu corazón, donde dices tú, como que no creo que Dios exista. Porque si Dios existiera, fuera diferente mi vida. Si Dios existiera, mi casa fuera diferente, mi hogar fuera diferente, tuviera trabajo diferente, no pasara penas como la estoy pasando. Porque vienen situaciones, hermano, donde tu corazón se hace pequeño, hermano, y tu fe decae. Pero a veces es por las causas que nosotros hemos permitido, o por las pruebas que vienen a nuestra vida, o por el trato de Dios a nuestra vida. Yo digo una cosa: Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro. Sí sabía lo que iba a pasar con él. Jesús conocía a Pedro muy bien, y esto iba a ser para Pedro una prueba bien fuerte. Pedro lo niega, y dice la palabra del Señor que sale de aquel lugar después de todo lo que sucedió y después las cosas que él dijo. Dice la Biblia que salió de aquel lugar llorando amargamente. Tenía un corazón destrozado, hermano. Un corazón hecho pedazo porque había negado a su líder. Había negado al hombre que con una mirada le había demostrado que lo amaba, que lo había aconsejado, que le daba una palabra de aliento. Porque en su momento Pedro es el que le dice a Jesús, le dice: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No lo dijo ninguno de los discípulos, lo dijo Pedro: ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero llegó el momento para Pedro, como muchos nosotros nos ha llegado el momento de saber de qué estamos hechos nosotros, de saber en quién hemos creído, hermano, de saber en quién caminamos nosotros, hermano, de saber a quién le entregamos el corazón, de saber a quién adoramos. Nosotros cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en el carro, cuando estamos en la casa, llega el momento en saber quién eres tú en realidad. Y en medio de la prueba, y en medio de esas cosas que están pasando, y en medio de la tribulación, es ahí donde vemos qué estamos hechos, quiénes somos. Porque de pronto te ven y dices: oye, hermana, eres tremenda, hermana, wow, cómo cantas, cómo sirves. Sí, pero en los momentos esos donde realmente se tiene que ver quién eres. Porque cantas y alabas no porque te lo sabes, sino porque lo vives, sino porque hay un trato contigo. Y tu llanto muchas veces no es en público, es a escondidas con Dios, es a solas con Dios. Lloras a solas con Dios. Lloras en el carro, lloras en tu casa, lloras en la cocina, lloras en tu trabajo. Te escondes detrás de unas cajas del trabajo para llorar. Mientras lavas tus trastes lloras porque no entiendes lo que está pasando. Quieres una explicación del cielo pronto, porque has perdido a alguien. Yo le pedí muchas veces la explicación a Dios cuando se fue mamá. Y yo quiero ser sincero hoy con ustedes, iglesia. Hubo un momento que le dije: yo ya no puedo seguir. Yo le dije a Dios, le dije: si tú sabías que a mí me iba a doler tanto perder a mamá, ¿por qué te la llevaste? Me desanimé, como usted no tiene idea, hermano. Me desanimé tan profundo, hermano. Perder a mamá para mí fue un golpe durísimo, porque me comenzó a llegar a la mente decir: Señor, nunca más volveré a escuchar la voz de mamá.
Esas llamadas de mamá nunca más volverán. Todas esas cosas atrajo mi corazón y el enemigo las aprovechó para traerme dolor a mi vida. Y me comenzó a decir: ¿dónde está el Dios que tú predicas? ¿Dónde está el Dios que tú dices que puede cambiar y transformar? Y usted fue testigo. Yo vine acá con ustedes un día. Yo ya no quería nada. Y comenzó mi corazón a doler y decía: Señor, si tú sabías. Y comencé a sentir dolor en contra de Dios, hermano. Comencé a sentir enojo en contra de Dios. Se lo digo de corazón. Yo abro mi corazón hoy con usted. Yo le dije: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me la quitaste? Si yo estaba confiado que ella iba a salir del hospital. Y cuando yo recibo aquella llamada a las 4 de la mañana, me dice mi hermano: mamá se nos fue. Yo no sé cómo llegué a Tijuana ese día. Yo reaccioné hasta que ya después, a mediodía, reaccioné que yo estaba en Tijuana. De hecho, la doctora me dijo: ¿quieres entrar a ver al cuerpo, identificarlo? Y le dije: no. Le dije a mi hermano: entre usted, yo no quiero entrar. Nunca más la volví a ver. Pero yo comencé a sentir en mi corazón un enojo contra Dios. Comencé a enojarme con Dios. Y yo le dije a Dios: tú no me escuchas a mí. Tú ya no me quieres. Tú ya no me amas. Y yo estaba a punto de soltar todo y dejar todo, hermano. Estuve así de hablar con los pastores que nosotros tenemos. Y decirle: pastor, hasta aquí llegué. Ya no quiero nada, no quiero ministrar, no quiero tocar, no quiero hacer nada. Pero había un momento y un desierto que Dios estaba permitiendo pasar en mi vida. Y a Pedro le pasó lo mismo. Pedro pasó ese momento, esa prueba tan difícil en su vida, que si nosotros estuviéramos estado ahí con Pedro, nosotros le hubiéramos dicho a Pedro: Pedro, tú no eres merecedor que sea Jesús tu amigo. Eres un traidor, eres un mentiroso. Y a veces venimos y el hermano está decaído y en lugar de levantarlo le decimos: no puedes. Y le echamos más tierra al hermano, le echamos más tierra a la hermana y le decimos: ya sabía, hermana, ya sabía que ibas a caer. Ya sabíamos, hermano, que eras falso. Y en lugar de encontrar un alivio con aquel que tú pensabas que era tu hermano, es el que más te golpea. Aquel que decías: este es mi hermano y me ayudará, es el que más te golpea. Nadie dice la palabra que se le acercó a Pedro, de sus discípulos, de sus amigos. Nadie dice la Biblia que se acercó y le dijo: Pedro, tranquilo, todo va a estar bien. Lo que pasaste solo fue un momento, pero tranquilo, vamos para adelante. Nadie. Todos dicen que se alejaron, se apartaron. Nadie vino. No nos describe la Biblia que nadie vino a decirle a él: vamos, ánimo, que todo va a estar bien. Ánimo, que Dios está con nosotros. ¿Quién viene a decirte eso? ¿Quién? Solo aquel que realmente dice que es tu hermano, tu amigo, el que ha sido cambiado, el que te levanta los brazos, hermano. Porque muchas veces esperamos que el pastor o la pastora venga, pero ¿dónde están los demás? Alguien que se acerque y te diga: hermana, yo estoy orando por ti, hermano. Estoy orando por ti. Que Dios te dé fuerzas, ánimos. Que Dios aliente tu espíritu. Cuando tú pierdes a alguien, sabe que alguien ha perdido tu familia, que se te acerque y te abrace y te dice: las palabras van y vienen. Solo quiero darte un abrazo. Solo quiero abrazarte y decirte que aquí estamos. A Pedro nadie se le acercó. A Pedro nadie le dijo una palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba permitiendo ese tiempo en Pedro para enseñarle algo especial. Escuche bien, escuche bien. Pasa el tiempo, entierran al Mesías, y durante esos días
Pedro, en lugar de ir a congregarse, ¿qué hace Pedro? Dice la Biblia que vuelve otra vez a sus quehaceres otra vez. Él no fue a la iglesia, no fue a congregarse, no fue a adorar, no fue a cantar, sino se fue otra vez a sus labores cotidianas. ¿Sabe qué sintió Pedro en ese momento? Decir, todo se acabó para mí. Todo se acabó. No hay solución, no hay respuesta. Traicioné, negué al maestro, al líder, y hoy está enterrado. ¿Qué más? Se acabó. Y se fue otra vez a sus labores cotidianas. Pero mire, y es que esto es lo que me llena de alegría y de gusto, hermano, que aunque nosotros fallemos y decaigamos en nuestro ánimo, en nuestra fe, siempre el Espíritu de Dios va a estar ahí para levantarte, hermano, para animarte, para darte una palabra. Aún cuando duermes, Dios va a llegar y te va a llenar tu ser y tu espíritu de fuerza. Porque va a haber momentos en que no va a estar el pastor, no va a estar la pastora, porque Dios los va a detener. Porque no es cosa tuya, es cosa mía, dice el Espíritu de Dios. Y tú deseando una llamada del pastor, y el pastor ni en cuenta ni en onda, él es en otra onda. Pero no es porque, sino porque Dios ha permitido que esté apartado, porque no es él, no es el hombre, sino es el Espíritu de Dios que va a trabajar y está trabajando dentro de ti. Aleluya. Por eso Dios permite esos desiertos, hermano. Por eso Dios permite esas pruebas y esas luchas, porque Dios va a hacer algo donde su nombre será glorificado. ¿Sabe por qué? Porque verá el momento en que usted se va a parar a testificar y no va a decir gracias al pastor y que su nombre sea honrado. No, usted va a decir gracias al Padre que está en los cielos. Mi situación cambió, mi hogar cambió, mis hijos cambiaron y mi vida cambió. Va a dar testimonio del poder de Dios, que hoy en día todavía sigue haciendo cosas Dios maravillosas. Hoy en este siglo, en este año 2025, Dios sigue haciendo cosas hermosas, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y mientras el pueblo esté en la tierra, el Espíritu de Dios estará aquí. Pero escuche bien, se encuentra entonces Pedro en sus labores y le dice, como dicen en Guatemala, ¿saben qué, muchachos? Vámonos a trabajar, todo se acabó, vámonos. Y se van a sus labores, se van a su trabajo. Pero ¿sabe qué? Lo hermoso es de que yo creo que Jesús hubiera dejado a Pedro y hubiera buscado a alguien más. Lo hubiera buscado porque Pedro me falló, Pedro me negó. ¿Cómo puedo confiar en él otra vez? Si él me negó, mejor voy a buscar allá al otro o a la otra. Y Pedro que se quede allá, que pague sus consecuencias. Allá. Pero Jesús siempre nos va a dar la segunda oportunidad. Jesús siempre estará dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Y siempre estará dispuesto a restaurar nuestra relación. La Biblia dice, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Después de que pasó todo esto con Jesús, de negarlo, enterraron al Mesías, Pedro se va, regresa a sus labores. Y la Biblia dice esto: Pedro, estando con los demás, dice, me voy a pescar, le dijo. Yo no sé qué estaban teniendo, no sé si estaban tomando café, comiéndose un tamalito, no sé, algo estaban haciendo. Pero Pedro le dice, ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Y los demás le dijeron, nosotros también vamos, dijeron. Y dijeron los demás, así que salieron en la barca. Pero aquella noche, dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice su Biblia? ¿Que aquella noche qué dice? ¿No pescaron qué?
¿Dónde miramos eso? ¿En dónde pasó eso? ¿En dónde pasó eso? Me suena eso. Me suena. ¿En dónde ocurrió eso? Donde la primera vez se encontró Pedro con Jesús. Que Jesús le dijo: tira tú. Es que, Señor, pasamos toda la noche y no pescamos nada. Y volvió a ocurrir lo mismo. Que esa noche, dice, no pescaron nada. Escuche bien, dice, pero no pescaron nada en toda la noche. Y al amanecer, y al amanecer sucedió algo maravilloso. Por eso, mire, iglesia, a veces el dolor, la tristeza o el desierto no va a durar más. Porque la noche no dura 24 horas. La noche dura un poco y pronto va a amanecer para tu vida. Pronto va a amanecer para ti. Pronto va a amanecer. Alguien puede alabar al Señor en esta hora. Alguien pueda bendecir al Señor en esta mañana. ¿Por qué Jesús no se acercó a medianoche? ¿Por qué Jesús no llegó a las 10 de la noche, a las 11 de la noche? ¿Ah? ¿Por qué esperó que amaneciera? Es que, hermano, es que nuestro Dios es tan maravilloso, hermano. Y es que si pronto llega, mire, cuando Lázaro murió, Jesús esperó unos días afuera. Y los discípulos dijo: ¿por qué no vamos para allá si tu amigo murió? Tranquilos, calmados, vamos a esperar. Lázaro no está muerto, solo duerme. Y los discípulos se sacaron de onda. Digo: bueno, ¿y por qué esperamos? Y se pasaron, ¿cuántos días pasaron? 4 días. Y al cuarto día dice que llegó Jesús, preguntó por él y le dijeron: maestro, está en la cueva, está sepultado, quiten la roca. Y le dijeron: no, ya lleve, Señor, lleva 4 días. ¿Sabe por qué? Porque en las creencias judías decían que al tercer día todavía el espíritu del fulano que había fallecido andaba rondando todavía. Si Jesús hubiera llegado al tercer día en aquel lugar y hubiera resucitado a Lázaro, diría: porque el espíritu de Lázaro estaba rondando todavía y llegó ahí. Por eso Jesús sabe lo que hace con tu vida. Por eso Jesús sabe en el momento que tiene que llegar preciso, hermano. Por eso Jesús llegó al cuarto día, porque ya habían pasado 3 días. Por eso la gente creyó en él. Por eso Jesús agradece al Padre. Le dice: Padre, gracias porque me has escuchado. Por eso Jesús sabe cuándo va a llegar el momento en tu visitación a tu vida. Yo le digo al Señor: Padre, apresura tu visita, Señor. Apresura, Señor, tu palabra profética en nuestra vida, oh Dios. Dice que al amanecer, y al amanecer Jesús apareció. No apareció ningún discípulo, no apareció María, no apareció nadie. Dice que apareció Jesús. ¿No es hermoso esto, hermano? Que a tu puerta no se va a aparecer tu compadre, ni tu comadre, ni tu amigo, ni tu tío, ni tu tía, ni tu abuelo, ni tu abuela. Se va a aparecer el mismo Dios a tu vida tocando la puerta. Y te va a decir: aquí estoy. Por eso, ya al amanecer, dice, Jesús se apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Ya quedó así como que medio ceguetones, como, ¿verdad? No miraron quién estaba por allá. Y le dijeron: no hemos pescado. Contestaron ellos: no hemos pescado nada. Y Jesús le dijo: entonces les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Volvió a suceder lo mismo que sucedió en el encuentro con Pedro. Volvió a suceder el milagro. Y sabe, dice, entonces cuando sucedió esto, como que se le vino la idea a Juan el discípulo amado, y dijo: hey, tranquilos, Pedro. No se dirigió al otro, se dirigió a Pedro y le dijo: Pedro es el maestro. ¿Por qué se dirigió a Pedro? ¿Por
qué se dirigió a Pedro? ¿Por qué Juan le dijo a Pedro? ¿Por qué no le dijo a Bartomeo o al otro? ¿Por qué no le dijo, mira, es el maestro? Y no le dijo, Pedro, Pedro, es el maestro. Mira, se acabó tu tristeza, se acabó tu lamento, se acabó por lo cual estabas penando, se acabaron tus malos días. Pedro es el maestro. Y dice la palabra que cuando Pedro escuchó esto, cuando Pedro oyó que era el Señor, dice que se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. ¿Y sabe qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Pedro no remó y dijo, vamos para allá. Pedro dijo, yo me voy a aventar. Y Pedro se aventó al agua y comenzó a nadar, a dirigirse al maestro, aquel que el único que podía restaurar su relación, al único que le podía dar lo que él necesitaba, y era el perdón. Lo impulsó a Pedro a tirarse al agua, decirle, Señor, yo necesito de ti. Hay a veces que estás sentado o sentada tú ahí, pero te espera el altar para que tú vengas aquí a este lugar y digas, yo te necesito, Señor. El único que puede cambiar mi situación, el único que me puede sanar eres tú. Pedro no le dijo, rememos y lleguemos a la orilla. No, Pedro se adelantó y le dijo, no me importa ustedes si van a seguir, no me importa qué es lo que van a hacer ustedes, pero yo, lo mismo que hizo cuando salió de la barca y pisó el agua para caminar con el Mesías, le dijo, si tú eres, manda que yo vaya contigo. Y le dijo Jesús, ven, ven. Y a pesar de saber que Pedro se iba a hundir, le dijo el maestro, ven, ven. Y dice la palabra, hermano, no hay otro lugar donde describa que nadie más aparte de Jesús pudo pararse en las aguas más que Pedro. Pedro fue el único que pudo pararse en las aguas. Y aunque su fe decayó y se hundió, pero fue el único. No lo hizo Lucas, no lo hizo Juan, lo hizo Pedro. Por ello, Pedro se tira al agua, porque él quiere tener otra vez un encuentro con Dios. Él quiere volver a tener un encuentro con aquel que aquel negó un día, porque él sabía que Jesús no lo iba a apartar, porque él sabía que Jesús no lo iba a despreciar, porque él sabía que Jesús lo iba a abrazar y le va a decir, aquí estoy otra vez. Jesús podría haber hecho esto, decir, Pedro, no es para ti, es para aquellos, no es contigo, es con otros. Pero Jesús le dijo, soy el Dios que te restaura. Se imagina cómo estaba la vida de Pedro. Y cuando Jesús llega a restaurar otra vez una relación. Y la Biblia nos enseña que comieron, Jesús les cocina, que Jesús les hace de comer, comen. Y después le dice Jesús a Pedro las mismas palabras. Pedro, ¿me amas? Cuando usted le ha fallado a alguien y llega y le dices, ¿me amas? Cuando yo te he fallado y te pregunto, ¿me amas? ¿Qué me dirías? ¿Me amas? ¿Me amas? Te fallé, pero ¿me amas? Te fallé. Jesús le dijo, ¿me amas, Pedro? Me fallaste, me negaste, juraste, hiciste juramento, pero ¿me amas, Pedro? Y Pedro, con el corazón de pollito, tú sabes que te amo. Y a veces, iglesia, en medio de lo que estamos pasando y estamos hechos como un rompecabezas, Dios es el experto en hacer otra vez y formar otra vez y volver a darle figura a lo que estaba quebrado, volverle a darle figura a aquel barro, aquella taza, aquella vasija que estaba quebrada, volver a hacer una figura otra vez. Se cayó, se quebró y el enemigo quiso aplastarlo, el enemigo quiso quebrarlo, el enemigo quiso deshonrarte, el enemigo quiso quitarte la fe, el enemigo quiso traerte enfermedad. Pero cuando tú vienes a Dios y dices, yo soy el que te restaura, yo soy el restaurador de tu alma, yo soy restaurador de tu matrimonio,
Yo soy el restaurador de la relación con tus hijos, con tus hijas, con tus padres. Pero sobre todo quiero ser el restaurador de una relación contigo, una relación con el Padre. Póngase de pie conmigo en esta mañana.